de noviembre yo quiero tener todo cerrado con ustedes, cosa que me queden solamente los casos pendientes. Ahí está. Solamente los chicos que han tenido dificultades para conectarse, que tienen alguna problemática, con eso voy a trabajar ya, yo creo que al final o la primera semana de diciembre. Si todo sale bien y no hay contrariedad, de acuerdo a lo que diga el ministerio, deberíamos estar terminando, yo creo que la primera semana de diciembre por ahí. No creo que se extienda más porque nosotros igual hemos tenido una regularidad en las clases, por ende, no ha habido como suspensión al respecto. Ya, vamos a ver esto. Para los que no estuvieron en la clase pasada, esto debe ser como lenguaje de chinos, pues no deben entender mucho a lo que estoy haciendo alusión. El objetivo de la clase de hoy día es aplicar principios y herramientas elementales de la argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. Nosotros estamos un poquito con esta introducción a Aristóteles como en los métodos de razonamiento lógico-filosófico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el pensamiento se estructuraba de acuerdo a una forma lógica? Así lo señalaba Aristóteles. Entonces, él estipulaba cierta forma básica que decía que tiene todo pensamiento, que es la estructura de un sujeto, un verbo que él denominaba cópula y un predicado. Entonces, decía que todo juicio o proposición estaba estructurado de esa forma. Por ejemplo, el lápiz, sujeto, es verbo, negro, predicado. Predicado es la característica que tiene un sujeto. Y así dividía los juicios, estos proposiciones en los que eran universales y los que eran particulares. Los universales eran los que englobaban a todos, todo, pero también los que excluían a todos, y esos se caracterizaban porque partían por el ningún. No. Y los particulares eran obviamente los que eran un caso o algunos casos nomás, no todos, ni excluía a todos. Por ejemplo, algún lápiz es negro, algún lápiz no es negro. Él hacía una distinción también, además de si eran universales o particulares, en si eran afirmativos o negativos, y eso lo denominaba cualidad. Negativos era el ningún, por ejemplo, y la negación del predicado en los particulares era algún lápiz no es negro, cuando yo nego el predicado. Algún niño no corre rápido. Ahí estoy negando el predicado y esos son juicios negativos o proposiciones negativas. Y las afirmativas eran las que no eran negadas. Por ejemplo, todos los lápices son negros o algún lápiz es negro. Hasta ahí yo creo que eso no es tan complejo. Él dividía, ¿no es cierto?, o identificaba estas proposiciones de acuerdo a unas letras que estructuraban un cuadrito, y eso lo vimos también. La A simbolizaba al todos, la E a ningún, al universal negativo, la I a algunos, que era la particular afirmativa, y la O a la particular negativa, algunos no, como grandes rasgos. Si yo le pido un ejemplo de proposición de acuerdo a la clasificación de Aristóteles, la A siempre tendría que partir con todos. Por ejemplo, me salí todos los lápices son azules. La E partiría con ningún cuadro es rosa. La I partiría con algún lápiz es azul. Y la O, por ejemplo, algún gato no es volador. Recuerden que en lógica da lo mismo el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede poner cualquier lecera de contenido, por ejemplo, algún gato no tiene plumas. Y siempre, si es que está bien construido, no es una oración o no es una proposición incorrecta. Tiene que ver con la forma. De los que están presentes acá, ¿alguien tuvo dificultad con ese ejercicio? ¿No? No, me dice la Fernanda. La Dafne también. Ya, si ustedes tuvieron la clase pasada, no debería ser difícil.
El tema es para los que no se conectan, si ese es el problema que me va a surgir cuando hagamos el ejercicio con nota. Ya, entonces se entendió bien. Tal vez este tenía un poquito más de complicación, porque ustedes tenían que entablar, ¿no es cierto?, la relación que se producían con las proposiciones. No sé si se verá, pero vamos a tratar de hacer aquí. Uy, no, este no es plumón, no tengo plumón. La relación que se establecían, ¿no es cierto?, en cada una de ellas. Vamos a improvisar una pizarra para que ustedes vayan viendo. Fíjense, a ver, vamos a ver si se ve inmediatamente. Ahí está. Esta es la pizarra improvisada. Esta es la relación que estableces o cómo se presentan las proposiciones de acuerdo al cuadro que establece Aristóteles. Yo le estaba pidiendo a ustedes la contradictoria de toda mujer es hermosa, ¿cierto? Si yo me pongo acá, la contradictoria de toda mujer hermosa es la flecha que es así, o podríamos decir como diagonal, podría ser una explicación. Y es la O. ¿Cómo sería entonces la misma oración, pero construida con O? ¿Quién me la podría decir? Voy a seguir perfeccionando mi pizarra. ¿Quién me la podría decir? Alguna mujer es hermosa. Mira, tengo la A, la O. La O es una particular negativa, Mario. Entonces te quedaría alguna mujer no es hermosa. Bien, Javiera. Ahí el Mario o se le comió, ¿no es cierto? El teclado es el no, o bien se confundió. Sí, estuvimos a punto. Lo que pasa es que en lógica o es o no es como matemática, sí, sí. Entonces, esa sería, ¿no es cierto?, una O particular negativa, me quería, alguna mujer no es hermosa. Después veamos el otro. Dice, ningún perro es negro. Ningún perro es negro. Ningún inmediatamente está simbolizado por la E porque es una universal negativa. ¿Cómo quedaría la contradictoria de ningún perro es negro? ¿Todo perro es negro? Contradictoria. La A es contraria. La contradictoria son las que están así. La contradictoria de E es I. ¿Cómo me quedaría eso? Así que no podría ser todo perro es negro, Fernando. Algún perro es negro. Bien, Dafne. Algún perro es negro. Bien. Fíjense que las contradictorias son siempre así. Las letras que están así. Las contrarias son las que están así, subcontraria acá abajo, y estas se llaman subalternas. ¿Ya? Vamos a continuar. Después me pedían, algún niño no es travieso. ¿Qué letra es esa? Si yo la miro acá, es una O. Algún niño no es travieso. ¿Cuál sería la contradictoria de O? Algún niño no es travieso. ¿Cómo quedaría? Espérenme, que se me pegó el chat. A ver, todo niño es travieso. Bien, Dafne. La contradictoria de O es A, todo niño es travieso. El resto va siguiendo. Veamos la última. Chicos, si tienen dudas, pregunten por favor. Después dice, algún lápiz no es azul. Nuevamente, tenemos que es una O porque es una particular negativa. Algún lápiz no es azul. ¿Cómo sería la contradictoria? Esa misma oración transformarla a A.
¿Qué es la contradictoria de O? De algún lápiz no es azul. Todos los lápices son azules. Bien, bien, Javier. Es eso, es saber ubicar qué corresponde, ¿no es cierto?, cada letra con cada cosa. ¿Por qué es importante esto? Usted dirá que es ridículo. Porque si yo estoy en un argumento y digo, todos los hombres son celosos, y después digo, no, sabe que algún hombre no es celoso, me estoy contradiciendo. Po. Por eso esto se analiza en lógica y la gente dice, no, esta persona tiene un argumento débil. Por ejemplo, si alguna vez fuésemos a algún debate, cosa que ya este año imposible, o el próximo, si es que se regularizara las cosas bien, o a observar o a participar, son cosas mínimas que uno tiene que saber cuando construye un argumento que no se puede contradecir dentro de ello. Y para Aristóteles esta es la forma de contradicción que se da en un argumento. ¿Se dan cuenta? Ahí está el marco. ¿Preguntas de esto? O analizamos al tiro el otro ejercicio que era muy similar. Después me pedían acá en el número 3, establezca la subalterna. La subalterna, chicos, de esto es esta. Por ejemplo, de la A es la I, de la E es la O. Subalterno es cuando yo tengo otro por sobre mí. Uno es subalterno, por ejemplo, en una institución, no sé, militar. Está el comandante y después vienen los otros que son soldados rasos. Ellos, ¿no es cierto?, son subalternos. Es como una condición en la cual yo estoy abajo de otro. Entonces, si la subalterna de A es I y de E es O, vamos a ver qué dicen los ejercicios. Dice, todo sueño es posible. ¿Cuál sería la subalterna de todo sueño es posible? Si es una A. ¿Cómo quedaría esa misma proposición, pero estructurada como I? ¿Algún sueño es posible? Bien, Fernanda. Bien, vamos para el 7, ¿ven? Y la otra era bien sencilla, porque decía, ningún tren llega a Arica. Si es una O, particular negativa, ¿cómo quedaría esa misma proposición? Ningún tren llega a Arica, ¿cómo quedaría como O? Algún tren no llega a Arica. Bien, bien, Dafne. Dudas, por favor. Bien, Fernanda. ¿Tenían hasta ahí más o menos resuelto eso o les complicó? Este era el ejercicio 3. Después vamos a hacer el 4, que en el 4 es como más sencillo todavía. ¿Ya? Entonces eso era fácil de entender. Marco, que se conectó recién, ¿tiene dudas de esto? Esto está en el PPT que vimos la semana pasada. Yo hice esta pizarra improvisada porque es como difícil de pronto hablar así abstractamente y no mostrarlo. La próxima semana, yo creo que antes de hacer la guía con nota, les voy a hacer un repaso porque siempre en las pruebas se conecta más gente, o en las evaluaciones mejor. Ya. Vamos a ver el último ejercicio. Dice, clasifique según su cantidad las siguientes proposiciones. Cantidad. Acuérdense que Aristóteles decía que existían las que eran universales y las que eran particulares. Las universales, vamos a volver a hacer esto, son estas que están arriba, la A y la E. Y las particulares son la I y la O. Una es afirmativa, la I, la otra es negativa, la O. Acá es lo mismo, las universales, una es afirmativa, la A, y otra es negativa, la E. ¿Cómo las distingo? Porque la A parte por todos, la E por ningún, esta no niega el predicado y esta sí niega el predicado. Entonces, vamos a ir revisando ejercicios. Solo cantidad, si son universales o particulares. Si digo algún A es B, ¿eso es particular o universal? Algún A es B. ¿Particular o universal es eso? Particular, bien. Muy bien, Fernando. Después, si digo todo A es B, ¿eso es particular o universal? Todo A es B. Universal, muy bien, Fernando. Universal, Fernanda, muy bien. Vamos revisando el otro. Después dice,
Ningún X así. ¿Universal o particular? Universal, muy bien. Bien, Mario. Después me dice el otro ejercicio. ¿Algún X no es Y? ¿Universal o particular? ¿Algún X no es Y? ¿Universal negativo? No. ¿Algún X no es Y? Es una O. A ver, espérame, ¿qué me sale? Ese era re. A ver. Ese era el pesado, ya entiendo. Pero entonces, eh, ¿algún X no es Y? ¿Qué será? Particular negativo. Bien, Mario. ¿Se dan cuenta que ahí está negado el predicado? Algún X no es. El no antes del, perdón, antes del verbo significa que es negativo. Particular, efectivamente, y tiene la característica además que es negativo. Toda cigüeña trae bebés. ¿Universal o particular? Universal afirmativo. Bien, Fernando. Universal. Y la última, todas las sillas tienen 4 patas. ¿Universal o particular? Universal afirmativo. Bien. Han sacado un aplauso. Si yo les hubiera puesto en el ejercicio, por ejemplo, clasifique según su cantidad y cualidad, ustedes tendrían que haber expuesto, tal como lo ponía, por ejemplo, el Fernando, universal afirmativo, particular negativo y así. Solamente les estaba pidiendo cantidad, por ende no era tan complejo. De hecho, ustedes, por ejemplo, después cuando las respondan, por ejemplo, les pongo cantidad y cualidad, pongo todo, alguna es B, usted le pone al lado solamente particular afirmativo. La cuenta responde abreviado, ni siquiera tiene que escribir tanto, porque en lógica se utiliza de esta manera. Chiquillos, preguntan los que no estuvieron en la clase pasada, que pueden andar más perdidos, para que podamos aclarar dudas. La próxima semana, de todas maneras, vamos a partir la clase a las 8:15 y de 8:15 a 8:30, en esos 15 minutos, perdón, voy a hacer un repaso. Ya, Fernando. Voy a hacer un repaso para las personas que no entienden o que no se han conectado y que van a ver esto como chino, y también para los que en cierta medida ya manejan esto, lo puedan manejar de mejor manera. Si no hay dudas, lo dejamos acá a la clase. Les pido nuevamente disculpas por el atraso que tuve, pero se me estaba actualizando el computador y no había caso que se pudiera encender. Dudas, consultas. ¿Todo bien, me dicen? Ya, chicos y chicas, los dejo hasta el próximo martes, que va a ser la evaluación. Y vuelvo a repetir, ahí hacemos un repaso antes de... Miren, a los que estaban en la lista, ustedes saben, sí, mejor envíenlo en estos 15 minutitos que quedan. ¿Por qué? Porque después estos puntitos, ustedes saben que yo se los sumo a las notas que tienen con más baja calificación. Entonces, en la medida en que ustedes lo suben a la plataforma, después yo cuento, nomás es más fácil. Porque ahora efectivamente tengo la lista de los que estaban presentes en clase, pero no todos participaron, y ahora pueden, ¿no es cierto?, participar subiendo la tarea. Ya, chiquillos, los dejo entonces. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes. Ah, profe, que está bien. Adiós, profe, cuídese. Profe, cuídese. Chau, chau. Lo mismo, chao, chao. Vamos a dejar de grabar. Chao, chao.